Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Buenos días, qué gusto poder estar con usted y quiero pedirle que me ayude a darle la bienvenida a las personas que nos están viendo en Frater Roosevelt con un aplauso de cariño a todos aquellos que están en Frater Roosevelt, y también quiero pedirle que me ayude a darle la bienvenida a los que nos están viendo por Frater TV, por medio de el internet en todo el mundo. ¿Ha vivido usted alguna angustia? Todos hemos pasado por angustias. Mire, yo he pasado por varias, tengo varias angustias. Y tengo dos hijos. Un hombre de 16 años que se llama Daniel, tiene 16 años y medio, y Kristen, que tiene 14 años. Y yo recuerdo que cuando Kristen nació, a los pocos días, usted sabe, cuando una mamá tiene un hijo, pasan unos días en donde casi no salen a la calle, solo por ahí por el pediatra. Y recuerdo que el primer día que nos tocó ya salir, que ya se podía salir, que mi esposa también necesitaba salir a dar una vuelta, salimos, era la primera vez que salíamos los cuatro, Claudia, Daniel, Kristen y yo, y fuimos a un centro comercial que se llama Perry Roosevelt. Más o menos eso fue en época de diciembre, así que había bastante gente. Y llegamos a un lugar ahí en ese tiempo, ahí en Perry Roosevelt había un lugar que se llamaba Kodak, donde revelaban los rollos. Ahí era donde usted tenía que decir, Todavía usábamos rollos, nosotros todas las fotos de nuestros hijos pequeños fue con rollos, y llegamos a ese día a la Kodak, no me recuerdo si a dejar un rollo o a recoger unas fotos. Y entonces llegamos, pagamos y nos fuimos. Mi esposa necesitaba ver otras cosas y nos fuimos como a 3 tiendas cerca de ahí donde había ropa de niños. Y entonces entramos y mi esposa empezó a ver, yo estaba cuidando a Daniel. En eso se voltea mi esposa, Jorge y Kristen. Y entonces yo me paro, hago el inventario, la miro a ella, miro a Daniel, me miro a mí y empiezo a buscar a Kristen. La habíamos dejado en la Kodak. Me entró una angustia, mi corazón empezó. Ya perdimos a la niña, dije yo. ¿Y dónde la dejamos? En la Kodak. Salí corriendo de la tienda. Había un montón de gente, empecé a esquivarla. Saltarla, no. Entré a la Kodak y ella la habíamos dejado en un carruaje. Y entonces ahí estaba el carruaje. Dije, ¿será que está el carruaje sin ella? ¿O será que ella está ahí? Y salí corriendo al carruaje, volteé a ver y ahí estaba dormidita. ¡Qué angustia ustedes! Ella estaba dormida, nunca se enteró que la dejamos olvidada, así que no le voy a contar, por favor. No, bien, ya le contamos. ¡Qué angustia! Hay angustias de todo tipo. Mire, hay angustias de segundos, hay angustias de minutos, hay angustias de días, de semanas, de meses, incluso de años. Todos pasamos por angustias, pero yo le quiero decir una cosa. La Biblia registra un pasaje donde Jesús, siendo hombre, tuvo angustia. Marcos 14:34 registra estas palabras. Jesús le dice a sus discípulos, les dijo, esta angustia, que es tal angustia que me invade que siento morir. Quédense aquí y vigilen. Marcos 14:34. Jesús sintió angustia. Es tal la angustia que me invade que siento morir. Las palabras que registra Jesús, es tal la angustia, la podemos traducir de la siguiente manera. Estaba afligido profundamente. Jesús no tenía una aflicción que por ratitos la tenía y luego no la tenía. Estaba afligido profundamente. Otra manera en que podemos traducir esa angustia que me invade es
extremadamente triste. Jesús no estaba un poquito triste, estaba extremadamente triste. Y otras palabras que podemos usar, estaba sumamente afligido. ¿Ha estado usted alguna vez sumamente afligido? Jesús estuvo sumamente afligido. Esta angustia que me invade, es tal angustia que me invade que siento morir. Estoy sumamente afligido que siento morir. Estoy extremadamente triste que siento morir. Estoy profundamente afligido que siento morir. Era lo que estaba transmitiendo Jesús. Y eso nos enseña, muchos dicen que Jesús nunca fue hombre. Jesús tuvo la personalidad de hombre y fue Dios también. Y esto nos enseña que Él fue hombre y nos demuestra que fue hombre y que sufrió angustia. Esas palabras que Marcos registra, que Mateo registra, que los otros evangelistas describen el momento, pero no describen las palabras. Y Marcos y Mateo ponen las palabras, porque un día estas palabras nos dan consuelo. Esas palabras divinamente inspiradas nos hacen ver de que en nuestros momentos de angustia, Jesús también sufrió angustias. Y nos consuela. ¿Sabe por qué nos consuela? Porque quiere decir que Jesús tuvo angustias. Usted a veces dice, yo estoy viviendo alguna angustia porque estoy alejado de Dios o porque Dios me está castigando. No, es parte del proceso. Jesús tuvo angustias. Nos consuela porque este pasaje que vamos a ver hoy, lo que vivió Jesús, nos enseña cómo debemos de afrontar las angustias. Y nos consuela porque sabe, usted tal vez me dice, mire, Jorge, yo no estoy viviendo ahorita ninguna angustia. Pero quiere decirle que las angustias van a llegar. Es parte de esta vida, las angustias. Jesús vivió angustias. Pero quiero decirle una cosa. Muchas veces usted siente que las angustias son como las olas del mar, una tras otra. Una tras otra, y una tras otra, y le pegan su revolcada como las olas del mar. Usted a veces está en el mar y dice, esa ola no está tan fuerte, y cuando usted siente, para por allá, no sabe ni para dónde está la playa, si está para allá o si está para acá. Usted solo se para, medio se ubica, se sube la calzoneta, escupe la tierra y se ubica. Así a veces son las angustias. ¿Ha oído usted la frase, me está lloviendo sobre? Para describir un momento de angustia. Pero Jesús sabía que iba a vivir angustias y le dijo en Juan 16:33, por eso le dejó estas palabras para que en mí encuentren paz. En el mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Eso les dijo Jesús. En el mundo encontrarán aflicción, no, aflicciones, plural. Pero anímense, yo he vencido al mundo. Jesús vivió angustias. Quiero que miren, ¿en qué contexto estaba diciendo Jesús esto? Acompáñenme a Marcos capítulo 14, versículo 27. Marcos 14, 27. Jesús acababa de tener la Santa Cena. La Santa Cena estaba celebrando la Pascua, que era cuando ellos, los judíos, conmemoraban la libertad de los 430 años de Egipto. Y Él había institucionalizado la Santa Cena. En ese contexto está Jesús y le dice Marcos 14, 27. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante, por segunda vez, me negarás 3 veces.
aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, Jacobo y a Juan. Comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabía qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Este es el contexto en que Jesús dice estas palabras. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir. ¿Por qué sentía Jesús esta angustia? ¿Qué era lo que estaba viviendo? Él sabía que lo iban a abandonar. Acompáñenme otra vez a Marcos 14:27. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Más adelante, Marcos siempre 14, versículo 50, mire lo que pasó. Entonces todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven se cubría con una sola sábana, iba siguiendo a Jesús, lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Todos lo abandonaron. Jesús sentía esta angustia porque sabía que todos lo iban a abandonar. Y uno de los sentimientos más feos que puede sentir el ser humano es que lo abandonen a uno, más en momentos de angustia. Lo que menos quiere uno es que lo dejen ahí solo, tirado. Lo abandonaron. Tenía yo alrededor de 13 años y tenía unos amigos que generalmente íbamos a la montaña porque ellos eran socios del Club Campestre La Montaña. Y un día me llevaron, estábamos en la montaña y no sé por qué, por alguna razón, no sé si ellos se pelearon conmigo o yo me peleé con ellos, pero me dejaron ahí en la montaña ahí en el Club Campestre La Montaña. Yo no tenía cómo regresarme, no llevaba dinero, no tenía un carro para regresarme y me dejaron ahí. Cuando yo me di cuenta ya se habían ido. Yo dije: ¿y ahora qué hago? Y me sentí ahí abandonado y entonces empecé a ver qué hacía y empecé a caminar. Usted si ha ido a la montaña, cuando llega a la carretera San Juan Zacatepeques, cruza y hay una carretera que baja unas curvas y llega a la montaña. Empecé a caminar toda esa carretera. Yo dije: cuando llegue a la carretera, ahí pido jalón a una camioneta y me regreso. Abandonado. Empecé a caminar, caminé, asustado, triste porque me habían abandonado mis amigos. Llegué a la calzada San Juan, a la carretera para San Juan Zacatepeques y empecé a hacerle la parada a la camioneta. En ese tiempo pasaba la camioneta 21 por ahí, una morada. Ahí es donde tiene que decir, eso sí. Y entonces le hice la parada a la camioneta, me paré en la primera grada y le dije: mire, no tengo dinero, me da jalón para Guate. Véngase pues, me dijo. Y me dieron jalón.
Abandonado. Es de los peores sentimientos que yo he sentido. ¿Sabe? Mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 11 años. Y me quedé con mi mamá. Y sentí que fui abandonado. En momentos de angustia, lo que uno menos quiere es ser sentido o dejar es de estar abandonado. Mi papá se va de la casa y empiezo a creer que yo no valgo lo suficiente para vivir. ¿Por qué? Porque sentí que había sido abandonado. Jesús se sintió abandonado. Sabían que sus mejores amigos lo iban a abandonar. Mire, Jesús le estaba diciendo: Pedro, yo, ¿cómo te voy a abandonar? Yo no te voy a abandonar, no, aquí voy a estar. Jesús sabía que él se iba a ir. Está la angustia que me invade, que me siento morir. No, pero yo voy a estar contigo. No, aquí vamos a estar todos. Decían, no, yo también, decían todos. Así decían todos, decía la Escritura. Jesús sabía que lo iban a abandonar. Pero no solo eso, Jesús sentía la angustia porque lo iban a capturar pecadores y lo iban a humillar. Se iban a burlar de él. Mire lo que dice Marcos 14:41. Al volver por tercera vez les dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Lo iban a capturar. Jesús iba a ser arrestado por pecadores e iba a ser humillado por ellos. Esa era la angustia que lo invadía. Y no solo eso, la angustia que le invadía a él era porque iba a morir en la cruz. Él sabía que iba a morir en la cruz. Él sabía que tenía que llegar a la cruz y que ahí iba a sufrir la peor muerte, la muerte más humillante. Jesús sabía que lo iba a vivir. Jesús sabía que lo iba a vivir. Marcos 14:22 dice: mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias a Dios a ellos y todos bebieron de ella. Eso es mi sangre del pacto que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba del vino del nuevo reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Eso era lo que le angustiaba a Jesús. Es tal la angustia que me invade que siento morir. Porque sabía que lo iban a abandonar. Porque sabía que lo iban a capturar pecadores y se iban a burlar y lo iban a humillar. Porque sabía que tenía que morir en la cruz. ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué aprendemos de lo que vivió Jesús? Mire, las angustias van a llegar a nuestra vida. Podemos aprender eso. Llegaron a Jesús, van a llegar a nuestra vida. Estaba un día en la mañana muy temprano, entró el mensaje de texto de un amigo y me dijo: Jorge, le acaban de detectar una enfermedad terminal a mi esposa. Eso fue en junio. La esposa está viva y han vivido una angustia de 3 meses, sabiendo de que Dios puede obrar, pero de que si no es la voluntad de Dios, también aceptan esa voluntad de Dios. Las angustias, usted puede estar viviendo una angustia, puede estar viviendo la angustia de un esposo alcohólico. ¿Qué angustia? Todos vivimos nuestras angustias. Mire, una mamá que va a dejar a sus hijos el primer día de clases y llora más la mamá que los hijos. Eso es angustia, eso es angustiante para la mamá. Hay todo tipo de angustias, cada quien tiene sus angustias, pero las angustias van a llegar. Usted puede estar viviendo la angustia de un joven tal vez, o de un hijo joven que es rebelde ante usted. Está viviendo la angustia tal vez económica, está viviendo una angustia donde está pasando problemas y situaciones complicadas económicamente. Está viviendo tal vez la angustia de un desempleo. Aprendemos que las angustias van a venir y que todos hemos vivido angustias. Usted a veces dice: no, es que esta angustia, solo yo. No, todos hemos pasado por angustias. Jesús pasó angustias.
Aprendemos que en las angustias no debemos de estar solos. Todos enfrentamos angustias, pero Jesús no las quiso enfrentar solo. Él llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Él no estuvo solo. 14:22, Marcos 14:22 dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza y les dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Esas palabras, es tal la angustia que me invade, no se la dijo a todos sus discípulos, se las dijo a Pedro, Jacobo y a Juan. En los momentos difíciles usted no puede estar solo. Trabajaba para una empresa transnacional, se empezaron a complicar las cosas y créame, fue una angustia para mí trabajar en ese lugar. Durante alrededor tal vez de unos 6 meses me tocó trabajar en ese lugar con circunstancias muy complicadas. Cada día era una angustia, cada día era un problema, cada día era una situación difícil. Me tocaba viajar. Y con angustia, ¿verdad? Usted dejaba problemas aquí en Guatemala, me tocaba viajar a Centroamérica, Costa Rica, Salvador, México. Y dejaba problemas aquí en Guatemala, yo sabía que la situación estaba difícil. Y me tocaba viajar a Costa Rica, dejaba problemas en Costa Rica, me tocaba viajar a El Salvador, dejaba problemas en El Salvador, dejaba problemas en todos lados. Llegaba a un país resolviendo problemas del Salvador, una angustia, una angustia. Pero recuerdo que en esos momentos de angustia, el pastor Alex se dio cuenta de que yo estaba viviendo esos momentos de angustia. Y los problemas que yo tenía en el trabajo no era tan fácil de que yo se los contara a alguien. Y entonces me empezó a preguntar cuál es el problema, y entonces yo le empecé a contar. Y durante esos 6 meses el pastor Alex estuvo ahí cerca de mí. Teníamos una reunión de líderes todos los martes a las 9:30 de la noche. La reunión empezaba a las 9:30 de la noche. Llegaban los líderes de jóvenes, los 12 líderes de jóvenes de ese tiempo, y la reunión terminaba como a las 11:30, de 9:30 a 11:30. Y a las 11:30 el pastor Alex se quedaba ahí conmigo y empezábamos a platicar. Todos nos abandonaban, hasta mi esposa se iba a dormir. Todos nos abandonaban. Pero el pastor Alex y yo nos quedábamos ahí, empezaba: ¿vos y cómo vas? Y yo le empezaba a contar y él me decía: no te desanimes, anímate, mira, todo va a salir bien, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y platicábamos, resolvíamos ahí el mundo. Y así martes a martes. Recuerdo que un par de veces yo trabajaba en zona 18, yo recuerdo que él llegó un par de veces allá a buscarme, a almorzar. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el asunto? Yo estaba desanimado. Y cada vez que yo antes de empezar a platicar con él llegaba así desanimado. Pero después de platicar con él y él me metía palabra de Dios y me decía: Dios está con vos, yo salía animado. Porque sabe, en los momentos de angustia usted no puede estar solo. No puede estar solo. Por eso les predicamos de las células y le enseñamos, por eso es que tenemos células, desayunos de desarrollo integral, para que usted esté ahí y que cuando tenga momentos de angustia, la célula esté con usted. El martes en la noche recibí un mensaje del pastor Alex y me contaba: falleció Eduardo Jacobo. Era un joven que yo tenía tal vez unos 15 años de conocerlo. Era un señor de 46 años. Estaba relativamente joven, había fallecido de un ataque cardíaco. Y entonces empezamos a averiguar a qué célula asistía, averiguamos a qué célula asistía. Cuando llamé al líder, el líder ya sabía y me dijo: mire, ya estamos apoyando a la familia. Él empezó a servir en los retiros de hombres también ya estaban apoyando. Estaba en un desayuno de desarrollo integral, los líderes del desayuno de desarrollo integral también ya estaban enterados y la familia fue apoyada por esa célula. Porque sabe una cosa, en los momentos de angustia usted y yo no debemos de estar solos. Jesús no estuvo solo. Jesús no estuvo solo. Y la tercera y última cosa que aprendemos es que Jesús no desmayó. Jesús llamó a estas personas y le fallaron, ¿sabe? Pero Jesús no desmayó. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Y Él quería el consuelo de ellos. Llega y los mira durmiendo. No oraron por Él, ni estuvieron pendientes de Él. Y los llega a encontrar dormidos 3 veces, no una vez.
Y les dice, despiértense. Tienen que estar despiertos. Y vuelve a llegar dormidos. Y llega una tercera vez y están dormidos. Jesús no desmayó. No desmayó porque Él tenía claro quién era Dios para su vida. Yo lo que le quiero decir que aprendemos de esto es que usted y yo en las angustias no debemos de desmayar. Usted y yo no debemos de desmayar. Debemos de seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. El salmista dijo, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Mi carne y mis fuerzas desfallecen, pero tú eres mi fuerza. Fuera de ti nada quiero. Dios es su fortaleza. En los momentos de angustia, Dios es su fortaleza. No desmaye, porque Él es su fortaleza. Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En momentos de angustia, nuestro pronto auxilio. Él es su fortaleza. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Jesús no desmayó. Y recuerde Juan 16:33. En el mundo afrontarán aflicciones. Yo no sé qué aflicciones pueda estar usted afrontando hoy. Yo no sé qué aflicciones puedan estar afrontando hoy en su familia, como matrimonio, usted en lo personal, con sus hijos. En el mundo afrontará aflicciones. Pero yo solo le digo lo que Jesús les dijo: anímense. Yo he vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos libros hoy en tu librería de preferencia. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.